A través de los proveedores. Se integra a nuestro panel de Hora 20 Iván Valdés, economista experto en libre competencia de la Universidad Andrés Bello. Iván, muchas gracias por estar con nosotros acá en Hora 20. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, conversamos con Antonino respecto a cómo los países como Chile de alguna manera van a tener 3 o 4 farmacias, 3 o 4 supermercados, en fin, y por lo tanto la posibilidad del oligopolio está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Este, a tu juicio, podría ser un ejemplo de aquello? Mira, en general, por ejemplo, los que estudiamos economía retailer nos damos cuenta que no tan solo eso pasa en economías pequeñas como la nuestra, sino que también pasa en economías más grandes. Por lo tanto, si uno extrapola este caso a lo que pasa en Europa, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra tenemos 3 o 4 cadenas de supermercados que tienen el 90% de la, digamos, la torta, y por lo tanto no es un tema de la economía pequeña, es un tema de la economía mundial. De hecho, la legislación de competencia, la propia legislación de competencia de Estados Unidos dice que los mercados, las industrias se desarrollan tal como se desarrollan, y por lo tanto cualquier efecto, digamos, un empujón que le den las autoridades, al final del día va a servir bastante poco. Yo te diría que, por ejemplo, si extrapolamos esto al tema de las telecomunicaciones, hoy día sabemos que van a entrar dos frentes más, el tema de la telefonía móvil fija, de la telefonía móvil, y lo más probable, ¿no es cierto?, es que mañana, en 6 meses más, ¿no es cierto?, ellas mismas se reorganicen, se compren unas con otras, ¿no es cierto?, y por lo tanto, lo más probable es que estas industrias vuelvan a tener muy pocos actores, y como te mencioné anteriormente, eso es lo que pasa aquí, ¿no es cierto?, y también pasa en la economía más desarrollada. Ahora, Iván, a propósito de lo que estamos conversando sobre el tema de los supermercados y esta posible colusión, ¿te parece que con la modificación que tiene la Fiscalía Nacional Económica, de alguna manera se abre la puerta para establecer ciertas responsabilidades que de alguna manera eran secreto a voces en el mercado, pero que no se podía comprobar porque no estaban las atribuciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica? A ver, mira, yo te voy a dividir la respuesta en 2 ámbitos. Primero, la verdad es que el caso de farmacia fue muy importante porque logró aunar los criterios en términos de optimizar una ley de competencia que vaya más acorde con los nuevos tiempos. Es decir, que vaya más acorde con industrias donde la competencia es en extremo dinámica, las formas como se marketean los productos, las formas como se hacen esquemas de precios son en extremo dinámica, y por lo tanto desde el punto de vista o del campo de la investigación es muy difícil tener conocimiento para dónde van los mercados, y por lo tanto por ahí va un tema. O sea, la fiscalía tiene un rol importante hoy día cuando tenemos una ley de competencia que es bastante más dura que la que teníamos hasta antes del caso farmacia. Pero por otra parte también es importante destacar que la ley de competencia necesita mejoras, particularmente en el tema de colusión. La verdad es que uno observa esta ley y tú miras la evidencia empírica, te das cuenta que hace que esta misma ley, la ley de, por ejemplo, todos estos instrumentos de delación, estos instrumentos que está utilizando hoy día la Fiscalía, eso de requisar computadores, se viene usando en Europa desde el año 93, y por lo tanto hay 20 años de experiencia en el mundo que también es importante mirarla, porque de allí tenemos bastante información de cómo se comportan los mercados. Y ojo, cuando tú ves, por ejemplo, la industria de supermercados chilena, te das cuenta que son exactamente los mismos actores que están con bastante poca diferencia, que están en Francia, que están en Inglaterra, ¿no es cierto?, que están en Estados Unidos. Es distinta. La legislación es distinta. O sea, bueno, yo quiero ir a ese punto respecto a la legislación distinta, pero antes también quería tocar otro punto. Antonino, te lo pregunto a ti, y tiene que ver con, a ver, cuando hay casos de investigación de colusión, como por ejemplo lo que pasa hoy día con los supermercados, claro, uno se siente agredido como cliente porque uno compra en algunos de estos supermercados. La mayoría de nosotros ya no compramos en el almacén, hace mucho tiempo que compramos muchas cosas en el supermercado, entonces uno dice, a ver, ¿cómo me lesionaron a mí? Pero la verdad es que hay otro tipo de lesiones también, y ahí uno se pregunta, ¿quién paga en esas? O esa es mucho más subterránea. ¿A qué me refiero? A que los impactos de estas investigaciones en la bolsa de estas empresas se nota y se registra casi de inmediato. ¿Para qué decir lo que pasó con la Polar? Sí. Pero ¿qué platas están en la bolsa? ¿Qué platas están metidas? Las de todos nosotros a través de las FP. O sea, aquí deberían las FP tener un rol mayor para defendernos. O sea, por ejemplo, tomar parte en la persecución a los retailers, o nosotros como personas que cotizamos en la FP, presionarlos para que exista también una acusación judicial ahí. El gran tema hoy día, por lo menos a partir de los problemas de los bancos y de la Polar, era el tema autorregulación.
y era como ofender al grupo de empresarios, empresas, si uno decía no es suficiente la autorregulación. Cuando un mercado crece tan rápido como el chileno o como las economías desarrolladas han crecido tan rápido, van a tender a los oligopolios por problemas de economías de escala, por problemas de eficiencia. Esto es normal. Esto es como cuando uno jugaba siempre en una plaza a la pelota y no había línea y no había árbitro y cualquiera era árbitro, qué sé yo. Pero cuando ya empezás a jugar bien y empezaste a crecer y esto cobraste entrada o qué sé yo, tenemos que ordenar esto. Y no hay que tener miedo a ordenar. Aquí hay que empezar a ver los precios. Por ejemplo, un solo ejemplo para que hablemos clarito. Primero, desregulación, eso no, o autorregulación, eso no es la tendencia, debe tender a regular y no hay que tener miedo. O sea, no esperar que las empresas se autorregulen, sino regularlas desde la autoridad. Y no tener miedo para entender para calcular cuál sería el precio óptimo. Como por ejemplo decir, en el Banco Central dijo, el presidente del Banco Central saliente dijo que la tasa de interés en Chile no debería superar el 30%. Nosotros la calculamos a través de la ecuación de Markovich y Sharp, da un 27, algo. Bien, ya sabemos que es el techo de los precios. Por ejemplo, sabemos que en Chile, Felipe, la electricidad es una de las más caras de Latinoamérica y depende de qué parte del mundo, una de las más caras del mundo. Entonces, tenemos que hablar ahora de regulación, de entender cuando los mercados están desbordados. Es normal que se desborden los mercados cuando crecen tan rápidamente. La economía chilena, gracias en parte al cobre, a Dios, porque nos puso el cobre, y que hemos ahorrado mucho obligadamente a través de la AFP, la economía chilena tiene mucha riqueza, hay mucha plata en Chile, las empresas no saben qué hacer con tanta plata, salen a comprar a otros países que son de mayor riesgo, arbitrando riesgo. Entonces lo que necesitamos ahora es ordenar. Es como pero cuando tu hijo... asociado, como decía la Beatriz, de las AFP. Sí, hay un riesgo asociado, pero... Y es mucho dinero, y además que hay directores de empresas... Aquí pagamos doble, que al final no están cumpliendo con su trabajo y que son súper bien remunerados. Sí, es que eso es importante. Los que tienen que regular a las AFP y las inversiones son las respectivas superintendencias. Sí, claro. Las AFP no pueden, ellos son simplemente administradores de fondos. Los que tienen que controlar, por ejemplo, nosotros todavía no entendemos como académicos, expertos en finanzas, doctores en el área, no entendemos cómo en Chile todavía se ha permitido que la acción de la empresa La Polar esté en bolsa. En otro país desarrollado, la habrían sacado de bolsa hace muchos meses. ¿Por qué no debería estar en bolsa? Porque no tiene balance hace años. Los mismos presidentes, los antiguos, los nuevos, los que estuvieron, los que quisieron, dijeron no hay balance confiable ni no confiable en La Polar y se sigue transando. Entonces, en Chile lo que falta ahora es perder el miedo a la regulación. La regulación es buena, es parte, es normal. Cuando un país crece rápido, hay que controlar. Cuando un hijo crece rápido, hay que controlarlo. Ya, Iván. Antonino, muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Antonino. Que estén bien. Pese a las variadas oportunidades en que las autoridades de